todo lo que pasó y con todo lo que dejó y con todas las consecuencias que generó. Y ya mismo me voy a dialogar con quienes estuvieron allí, fueron protagonistas, y también con representantes del gobierno y con Julio Barro para ver qué significa lo que pasó el martes y fundamentalmente qué significa hacia adelante. Los estoy saludando. ¿Qué tal, Bárbaro? ¿Cómo le va? Palazzo de Bancarios, Plaini, los Canillitas. ¿Qué tal, los diputados Petri y Lipovetsky? Bueno, y para el sindicalismo, ¿sirvió lo del acto del martes? Digamos, eso que pasó, y además la violencia que sucedió, la división que emanó, ¿fue útil? ¿Sirvió? Yo creo que la medida sirve desde el punto de vista de contener a una cantidad importante de trabajadores que están sufriendo consecuencias de producto de las políticas económicas del gobierno. En cuanto a los hechos de disturbio, claramente nadie puede estar de acuerdo con eso. Nadie pretende que trabajadores que estamos peleando por lo mismo se terminen golpeando, eso está claro, ¿no? Y por otro lado, creo que la discusión y el debate que se abre está bien. Creo que los compañeros que no querían marchar tienen una lectura equivocada de la elección. A nuestro entender, la sociedad, 2/3 de la misma, votó opciones opositoras al gobierno, entonces no ha sido un respaldo tan fuerte al gobierno como para decir que esto había cambiado el escenario. Y por otro lado, era una medida que se había dispuesto en un plenario donde se invitó a todos los secretarios generales de todos los sindicatos. Entonces hubo un mandato expreso que algunos compañeros interpretaban que no lo tenían que cumplir. En términos generales creo que fue positivo porque logró concentrar y contener el reclamo de muchos sectores que se ven afectados por las medidas económicas. En este contexto, y por supuesto reconociendo que el tema de la crisis socioeconómica existe, ¿qué queda hacia adelante en relación a esta medida del paro anunciada? ¿Es un anuncio? ¿Es algo hecho en el contexto de la realidad política interna difícil del sindicalismo? ¿O es algo que tiene que ver con una decisión de llevar adelante un plan de lucha? Tiene que ver con la agenda que tiene el movimiento sindical argentino. Esto no es nuevo, lo conoce el gobierno, lo conoce toda la sociedad. Nosotros venimos reclamando hace tiempo por los despidos, por la pérdida de poder adquisitivo, por la baja del consumo, por un aumento de emergencia a los jubilados, que es lamentable lo que continúan ganando. También planteamos la emergencia alimentaria. Todas estas cuestiones están en la agenda de la CGT hace mucho tiempo. Y cuando nos sentamos a dialogar con el gobierno, el año pasado, que fue un grupo de compañeros en representación del movimiento sindical, recuerde usted que se firmaron 2 actas. Una sobre un paliativo de un bono de 2.000 pesos como base y la otra cesar con los despidos. Estas actas las firmó el gobierno en representación del Estado, el movimiento sindical y los empresarios. No terminaron de salir de la Casa de Gobierno los dirigentes de la CGT cuando no se cumplió ninguna de las 2 cosas de parte de los empresarios y el gobierno miró para el costado. Entonces, hay una agenda de reclamo que viene hace mucho tiempo. La pobreza ha crecido. Esto es indudable, lo dice cualquier cifra que se nos presente. Y nosotros de esto quiero dejar claro, no hacemos política partidaria en el movimiento sindical y en la CGT en particular. Nosotros tenemos una agenda social que es el reclamo de la base que representamos y a la cual le debemos dar respuesta. Con lo cual, cuando se habla de tufillo político, no es verdad lo que se está diciendo. Y esto se expresa en cada convocatoria que hemos tenido, la multitud que ha acompañado este reclamo. Puede al gobierno no gustarle, y es una cosa sintomática. Cada vez que el movimiento sindical argentino sale a las calles a protestar o realiza una medida de fuerza, todos los gobiernos califican la acción de política y siempre tratan de ponerle el tilde partidario, cuestión que no es así. Y lo otro es que, como dice mi compañero Sergio Palazzo, esto se aprobó en un plenario del secretario general en el microestadio de Ferro. Por lo tanto, la marcha nunca estuvo en duda y nosotros pusimos en práctica ese documento y la marcha. Y lo que planteó el compañero que habló en nombre del triunvirato, Juan Carlos Smith, claramente es Comité Central Confederal que se pidió en ese microestadio de Ferro, que se va a hacer el 25 de septiembre, con un plan de lucha para tratar de modificar este rumbo económico que nosotros entendemos desde nuestra mirada y desde nuestra óptica, que deja a miles de familias argentinas con necesidades insatisfechas y además con la cantidad de despidos que hemos sufrido, que no se ha podido recuperar ese empleo que se ha perdido. ¿Esto significa una ruptura del diálogo con el gobierno?
Yo creo que el diálogo con el gobierno a veces es estéril, ¿no? Es un gobierno que se caracteriza discursivamente por decir que apela al diálogo. El diálogo por excelencia en un sistema republicano es el Parlamento, y el Parlamento sancionó una ley antidespido que el gobierno vetó, o el presidente vetó. El diálogo por excelencia entre trabajadores y empresarios es la paritaria. En el caso de la asociación bancaria, el gobierno intervino tan fuerte que terminó querellando a los jueces que habían resuelto. Entonces, es medio como que el diálogo, en la medida que sea funcional al gobierno, es diálogo, y si no, no es diálogo, es imposición, y detrás de la imposición vienen los calificativos o la adjetivación de golpista, de que tiene tufillo a política. Hay necesidades, como expresó el compañero Plaini, que el gobierno no está atendiendo. Si la mesa de diálogo es para resolver los problemas, bienvenida sea. Si es para imponer y ser funcionales a una estrategia y a un plan de gobierno que no va a modificar la realidad de los trabajadores, seguramente terminará en conflicto. Voy a escuchar a diputados del oficialismo frente a esto y lo que decían además los representantes sindicales de esto del rol del Poder Legislativo en relación a leyes que no se cumplieron. Lo primero que hay que decir es, respecto de la ley antidespido, a mí me hubiese gustado que el sindicalismo en la República Argentina, y precisamente el martes, hiciera un mea culpa. Porque claro está, cuando uno ve que el país va a crecer al 3%, cuando uno ve que se han generado 180.000 puestos nuevos genuinos, cuando uno ve que todas las actividades este semestre han empezado a recuperarse y han crecido, con excepción de la minería, uno se da cuenta que la propuesta que planteaban el año pasado con una ley antidespido, lo único que iba a hacer era un obstáculo para la generación de empleo. Y aquí me quiero referir a una cuestión que es central. Hay una connotación política electoral clara. Digo, 9 días después de las elecciones, que ocurre una movilización para que el 25 de septiembre se define un paro, en donde seguramente ese paro se va a fijar 5 días antes de las elecciones, claro está, tiene una connotación política. La movilización del martes tuvo como finalidad designar como jefe de campaña de Cristina Fernández de Kirchner a Juan Carlos Smith. Esta fue la finalidad, porque en definitiva el sindicalismo está terciando en la interna del Partido Justicialista nuevamente. En lugar de preocuparse por defender a los trabajadores, en lugar de preocuparse por sentarse con el gobierno para ver cómo vamos a resolver el 1,5 millones de desocupados que tenemos en la República Argentina, en lugar de sentarse con el gobierno para pensar cómo vamos a hacer para incorporar en la formalidad a los 4,5 millones de argentinos, lo que les preocupa es el resultado electoral. No fue por el 9% de desocupación, Nelson, que se movilizaron el martes, fue por el 34% que obtuvo Cristina Fernández de Kirchner en la elección de provincia de Buenos Aires. Ese es el verdadero objetivo que tiene el movimiento sindical. Y yo los invito a la reflexión, porque convocar un paro 5 días antes de la elección puede ser el cajón de Herminio para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, creo que no sirve las chicanas, las descalificaciones, volvemos a lo mismo. Digamos, se está descalificando, se está chicaneando, se está acusando, nada de eso sucedió. Y a mí me gustaría discutir en profundidad este tema. El mismo énfasis que ponen funcionarios del gobierno y el gobierno en la dirigencia sindical y en las organizaciones sindicales, nos gustaría que lo pusiera con respecto a los empresarios. Sobre todo en 2 sectores que son clave hoy. El sector financiero, con toda esta bicicleta financiera, y el sector alimentario, de la cadena alimentaria. Qué bueno sería que ese énfasis, que no vemos que los pone con los empresarios, con lo cual la chicana, la descalificación, esto de escucharse ellos mismos, como hace acá el diputado, y calificando el cajón de Herminio, y calificando esta cuestión, ahora que Juan Carlos Smith resulta que termina siendo el jefe de campaña de Cristina Fernández de Kirchner, parece que no han superado el problema de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros fuimos a reclamar por esta agenda que tenemos, y lo venimos haciendo desde muchísimo tiempo. Entonces, hay que ajustarse a la verdad. De lo contrario, se escuchan ellos mismos, y esto no conduce al diálogo social. Esto conduce a profundizar la misma grieta que dijo este gobierno que venía a saldar. Y yo le quiero definir en una sola palabra al diputado lo que es la grieta. La grieta es la desigualdad que hay en la Argentina. Frente a esto, digamos, la visión de ustedes del presente y sobre todo del futuro, de la dinámica, porque una de las cosas que preguntaba era la posibilidad de diálogo, inclusive más allá de pasar este tiempo electoral. ¿Ustedes cómo la ven? Mira, yo creo que el diálogo siempre está abierto. Creo que la situación del empleo en la Argentina es una situación muy preocupante de hace muchos años, ¿no? En la Argentina hace
por lo menos 5 años que no crece el empleo, no crece el empleo registrado. Hace muchos años más que 1 de cada 3 argentinos está negro o en empleos precarizados. Y por lo tanto hay que sentarse a discutir cómo lo resolvemos. El gobierno tiene una serie de iniciativas, incluso algunas tienen estado parlamentario, como fue en su momento la ley del primer empleo, y no la pudimos discutir nunca en el Congreso. Y no por decisión del gobierno, sino justamente porque la oposición no se quiso sentar a discutirla. Me parece que ese es el eje donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar cómo resolvemos algo que los gobiernos anteriores no resolvieron, y eso implica que haya muchísimos trabajadores hoy en la Argentina que no tienen hogar social, no tienen aporte jubilatorio, no tienen seguro de riesgo del trabajo. Por lo tanto, ese creo que es el eje. Ahora, no lo vamos a poder resolver haciendo movilizaciones como la que se hizo el otro día, que de alguna manera, primero, a 8 días de una elección donde muchísimos argentinos empezaron una voluntad de apoyo a los cambios que está ejerciendo el gobierno, y por otro lado, en una situación donde se perjudicó muchísimos trabajadores que estaban hoy en la ciudad de Buenos Aires y no pudieron llegar a sus trabajos por la cantidad de colectivos que había, y además la situación de violencia, que es la segunda vez que ocurre en las 2 movilizaciones que convocó la CGT. Por lo tanto, me parece que en ese punto hay que también pensar si ese modelo de convocatoria y movilización, como el que pasó la semana pasada, no está agotado. Yo creo que sí. Julio Bárbaro, usted como hombre del peronismo, ¿qué le pareció? ¿Y qué le parece toda esta situación que se ha planteado? Primero, asumamos que la crisis laboral viene de Menem para acá. No es la nueva que impone este gobierno. Me parece que es importante asumir que la Argentina tiene una decadencia dura, que fue generando miseria. Yo siempre digo, voté con Alfonsín por 800.000 cajas pan y hoy estamos en 8 millones. Eso es de varios gobiernos. El segundo tema, me parece que en mí no tiene nada que ver con Cristina. Soy amigo en mí, leí, estuvimos en una mesa con Les Walesa, en mí no tiene nada que ver con Cristina. Tiene otra concepción y es parte de ese sindicalismo que con Piumato, Moyano, Barrio Nuevo confrontaron con el kirchnerismo, cosas que muchos empresarios no hicieron. Me parece que las elecciones tendrían que salir del debate entre nosotros y asumir que superar el gobierno anterior implicaría acercarnos en un diálogo. Que el gobierno tiene políticas más conservadoras que el anterior, a veces sí, a veces no. El anterior para mí nunca tuvo política, ni peronista ni progresista. No las tuvo, así que me cuesta. Ahora, el actual tampoco las tiene. Me parece que la Argentina, o vamos a un acuerdo, por eso lo del pacto de la Moncloa, lo que hicimos y nos sentamos todos en una mesa, y al otro día salió Durán Barba a decir que eso era el mal. Y en esa mesa estaba Federico Pinedo, estaba Ernesto Sanz, estaba Miguel Pichetto, estaba un español importante que había participado. Digo, esa posibilidad de encuentro de los argentinos sigue en pie. Si en algo tenemos que superar al anterior gobierno era en la confrontación como ideología. Y en eso creo que este gobierno tiene espacio para convocar al diálogo. ¿Ustedes lo aceptarían si hubiera en este contexto una nueva convocatoria? Usted habló de lo que pasó hasta ahora, que no le satisfizo. ¿Entiende Sí, que hay lugar? creo que si hay agenda para resolver, nadie se niega al diálogo, pero permítame, previo a ello, Sí. expresar mi rechazo a lo que decía mi comprovinciano recién respecto al tema este de si Cristina Fernández, no Cristina, como que pareciera que la gente es estúpida y la llevan a una marcha detrás de un engaño. La gente que estuvo ahí merece respeto porque tiene necesidades. Que algún compañero de los que está ahí tenga alguna intención electoral o no, no significa que se descalifique al grueso de los trabajadores que fue. A mí me parece importante que se tenga respeto en ese sentido. Y se lo digo desde una posición que fue uno de los sindicatos que más le paró al gobierno de Kirchner, el de la Asociación Bancaria. Entonces creo tener autoridad para decirlo y también para decirle que es un error pensar que el compañero Juan Carlos Smith es el jefe de campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Con respecto al diálogo, creo que, vuelvo a decirlo, una cosa es lo discursivo de este gobierno, otro realmente buscar diálogo para soluciones. Y le doy un ejemplo, la Asociación Bancaria. 3 pedidos tiene el ministro de Trabajo para convocar la paritaria, no para discutir salario porque tenemos claro nuestras cláusulas, para discutir el avance tecnológico y la desregulación y el impacto en el empleo. No nos convocaron ninguna de las 3 veces teniendo la obligación legal porque decía que en julio y en octubre nos tenían que convocar. Entonces, si tienen tanta ganas de dialogar, avísenle a los funcionarios que están encargados de eso, que cumplan su función y que cumplan las directivas que le emana el poder político. Nosotros le hemos ofrecido ese diálogo. Es más,
terminamos de suscribir un acuerdo por fuera del Ministerio de Trabajo porque no estuvo presente con el JP Morgan, ni más ni menos. Con el JP Morgan, la asociación bancaria que ha generado 1.200 puestos de trabajo en la Argentina, nunca nos convocó al Ministerio de Trabajo. Lo firmamos por afuera. Vamos a hacer un seminario ahora con las cámaras empresarias para discutir el avance tecnológico y el impacto que va a tener por afuera del Ministerio de Trabajo. Si tienen tantas ganas de diálogo, díganle a los funcionarios de ustedes que se pongan las pilas y que lleven adelante ese diálogo y que cuando nos sentemos con soluciones. Petri. Sí, tenemos vocación al diálogo, lo tenemos por convicción y por necesidad. Por necesidad porque no tenemos, claro está, mayoría de las cámaras, y por convicción porque aún cuando gozamos de una circunstancial mayoría a la hora de aprobar una ley, no escatimamos esfuerzos, y Omar es testigo, a la hora de buscar consensos. Pensemos que leyes como la de reparación histórica, que actualmente está beneficiando a 1 millón de jubilados, que va a beneficiar a 2.400.000, en donde se han beneficiado y donde se han celebrado acuerdos con 600.000 jubilados, no se hubiese podido lograr si ese diálogo con la oposición no hubiese estado abierto. No podríamos haber ampliado en 1 millón la asignación universal por hijo, teniendo en cuenta el grave estado en el cual recibimos el Estado, con un 30% de pobreza, si en definitiva tampoco hubiésemos tenido el acompañamiento de la oposición. No hubiésemos logrado una ley de pymes, que actualmente está beneficiando a 60.000 pymes, con créditos de más de 63.000 millones de pesos. Pensemos que las pymes son trascendentales y estas medidas las terminan perjudicando. El 99% de las empresas en la República Argentina son pymes y le dan trabajo al 70% de la población. Cuando convocamos un paro, generamos pérdidas ese día por 15.000 millones de pesos que repercuten y perjudican a las pymes y en última instancia a quienes dicen el sindicalismo que representa, que es a los trabajadores. Tenemos que cambiar esa dinámica de confrontación. Yo también creo que hay que apostar al diálogo, pero un diálogo sincero. Pensemos que a Cristina Fernández de Kirchner, durante 5 años, Nelson, no le hicieron un solo paro. 5 años. Estuvieron sin hacerle un solo paro. Y en este gobierno ya se están planteando 2 paros en menos de 18 meses. 1 minuto final tengo para hacer. ¿Quiere decir algo? Sí, 2 cosas. Primero, que no es verdad, porque en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner hemos hecho paro. Al contrario, todavía hoy se nos recrimina porque una de las razones era el tema ganancia, pero había otras razones también. Lo segundo, invitar al gobierno, si quiere discutir en profundidad, discutamos el futuro del trabajo. ¿Por qué? Hoy cualquier universidad del mundo nos está planteando que en los próximos 20 o 30 años se robotiza el 50% de la producción. Claro, con la cual les quiero decir a ustedes que están tomando monotributistas que los robots no consumen. Y lo segundo, ¿qué vamos a hacer de cara a China y la India? Entonces discutamos en profundidad, seriamente, no un diálogo engañoso donde se oyen ustedes solos, pero queremos discutir qué vamos a hacer con esa mano de obra los próximos 20 o 30 años en Argentina. Les agradezco mucho esta presencia aquí y este clima que ha reinado. Y lo digo siempre, ¿no? Más allá de esta circunstancia que pasará en estos 20 días, y alguna vez con Bárbaro lo hablamos también. Si no se discute este tema de la influencia de la tecnología en el empleo, todo esto terminará siendo una anécdota vana. A todos muchas gracias. Gracias a ustedes.